Venga, gracias. Quedamos tú y yo. Sí, una cosa. Salúdales. ¿Qué tal? Tenéis ahí de todo, comida y bebidas. Aquí. Tenéis algo lo que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Aquí lo vamos a hacer eso. No, está muy bien. Ha quedado más tranquilo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, pero estás en el día a día, ¿verdad? Vale. Muy buenas noches, bienvenidos al primer gran debate electoral de esta campaña electoral, el debate del país. Saludos a los que nos estáis viendo a través de nuestra web, a los oyentes de la cadena SER, también a los que conectáis desde otros medios, televisiones, redes sociales, y buenas tardes también a todos los que nos seguís desde América. Nuestro hashtag, ya sabéis, es el País Debate. Ahí estamos pendientes de vuestras preguntas, de vuestros comentarios. Vamos a comenzar un debate muy especial por varias razones. Es el primero en el que se van a enfrentar tres candidatos a presidente del Gobierno. La primera vez que lo hacen además en un formato que hemos pensado por y para Internet, y la primera vez que asiste público a un debate también de este nivel. Doy la bienvenida y las gracias ya a nuestros tres candidatos, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hemos invitado a los cuatro que pueden llegar a ser presidentes, pero Mariano Rajoy ha decidido no venir. Nos ofreció la participación de la vicepresidenta y nuestra respuesta fue no, porque este es un debate entre candidatos a presidente del Gobierno, así que el atril de Mariano Rajoy, ya lo ven, está hoy vacío. Reglas del juego para este debate hay muy pocas. Hay cuatro grandes temas que vamos a discutir: economía, política social, el diseño territorial de España y también las propuestas para regenerar todo lo que está deteriorado en el mundo de la política. En cada bloque, los tres candidatos van a tener 2 minutos iniciales para exponer sus propuestas y luego un debate abierto en el que se van a incluir las preguntas del público y también las que nos lleguen a través de las redes sociales. Al final, dentro de hora y media aproximadamente, los tres van a tener 1 minuto de oro. Qué bien suena esto del minuto de oro, ¿verdad?, para cerrar el debate. Pero antes de comenzar con el bloque de economía, noticia de estos últimos días, de estas últimas semanas: el terrorismo islamista, algo que nos preocupa mucho y que es verdaderamente grave. Hace unas semanas ha sido en París el atentado terrorista, pero lo cierto es que sabemos que va a pasar en más sitios y es uno de los asuntos que el próximo presidente del Gobierno va a tener que hacer frente. Así que, primera pregunta casi telegráfica a los tres candidatos. España debería formar parte de una coalición, de la coalición que está incentivando Francia para responder a este terrorismo islamista, incluso aunque esa coalición incluya intervenciones militares. Albert. Bueno, en primer lugar, esto no tiene nada que ver con Irak, hay que ponerlo encima de la mesa. Ni es una guerra ilegal, ni es injusta, ni hay mentiras, ni hay petróleo en juego. Aquí lo que hay en juego es si luchamos contra los terroristas en el mundo entero, los demócratas. Y dicho eso, creo que cuando Europa se ha unido frente al fascismo, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ganamos a los fascistas. Ahora toca unirse también para ganar a los terroristas y, por tanto, tenemos que estar unidos los que creemos en la libertad. Y, por supuesto, el Partido Socialista francés, Obama, Merkel, Cameron son nuestros aliados, los aliados de los demócratas, así que yo creo que tenemos que estar con ellos, no con los terroristas ni de canto. Dicho eso, tiene que ser con consenso en el Parlamento, tiene que ser dentro de la legalidad de la ONU, tiene que ser dentro de la OTAN y, por supuesto, todos unidos. Si nos dividimos, como estamos viendo entre Rusia, Turquía, haciendo la guerra por su lado Francia, nunca derrotaremos a los terroristas. Así que, igual que derrotamos unidos en España y Francia a ETA, también ahora lucharemos juntos para derrotar al terrorismo. O sea que yo creo que hay que colaborar y, por supuesto, en esa colaboración hay diferentes ámbitos, uno de ellos en los países de origen del problema, pero también en casa, con la inteligencia, con la policía, con nuestros jueces y con nuestros servidores. Gracias, Albert Rivera. Pedro Sánchez. Bueno, lo primero, buenas noches y enhorabuena al diario El País por la celebración de este debate. Yo creo que claramente Francia puede contar con la solidaridad de España. Los socialistas siempre hemos entendido que en la lucha contra el terrorismo tenemos que estar todos unidos. Primero las democracias y también
también los demócratas. Por eso, por ejemplo, firmamos los acuerdos de Ajuria Enea, por eso también en el año 2000 el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, lideró un acuerdo por las libertades y contra el terrorismo de ETA, y por eso hice yo lo propio el pasado mes de febrero, liderando ese acuerdo contra el terrorismo yihadista. Entonces solamente lo firmamos 2 partidos, hoy ya somos 9. Las puertas siguen abiertas para que los partidos políticos que quieran puedan sumarse a ese acuerdo. También quiero decir lo siguiente, me parece que es un acuerdo que garantiza las seguridades y que también preserva las libertades de los ciudadanos. Es un acuerdo que hace lo siguiente. Primero, actualiza los mecanismos del Estado de Derecho para luchar contra un nuevo terrorismo. En segundo lugar, refuerza la cooperación judicial y policial a nivel europeo. En tercer lugar, y esto es muy importante, no olvida la memoria de las víctimas. Y en cuarto lugar, refuerza el diálogo con la comunidad musulmana, que también ha sido castigada por el terrorismo yihadista. Pedro Sánchez, Así gracias. que con esto termino. Si hay una unidad para luchar contra ETA y la vencimos, también podremos luchar desde la unidad contra el terrorismo yihadista. Gracias, Pedro Sánchez. Pablo Iglesias. Unidad para combatir el terrorismo yihadista, pero unidad para trabajar eficazmente. Hay algunos que dicen que hay que dar una patada al avispero. Nosotros decimos que hay que secarle el agua al pez. Tenemos experiencia en los últimos 15 años. Afganistán, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. Irak, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. Yemen, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. Libia, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. Siria, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. El terrorismo no solamente no se redujo, sino que creció. Y no es que lo diga yo, lo ha reconocido el propio Tony Blair, uno de los que se hizo la foto de las Azores. No es que lo diga yo, lo decía en el intermedio el otro día Samin Air. No es que lo diga yo, lo decía esta mañana José Luis Rodríguez Zapatero, que decía que los resultados de la guerra contra el terror en Irak y en Siria han sido, y cito textualmente, contraproducentes. Por eso, cuando escucho a Albert Rivera utilizar el lenguaje de Aznar y decir que hay que enviar tropas, creo que hay un problema de falta de eficacia, y creo que es una mala noticia para los socialistas que Pedro en este caso no esté a la altura de José Luis Rodríguez Zapatero, que lo ha definido muy bien esta mañana. Clave para combatir al terrorismo, cortarles la financiación y combatir el tráfico de armas. Por desgracia, nuestro país sigue vendiendo armas a Arabia Saudí. Gracias, Pablo Iglesias. Una pregunta telegráfica. En caso de que España tuviese que ir a la guerra, ¿convocarían un referéndum? Bueno, ya ahí hubo un referéndum. Felipe González nos hizo un referéndum para entrar en la OTAN. Y Pero para ir a la guerra convocarían un referéndum. Sí, lo explico. El Partido Socialista nos metió en un referéndum, votó sí España, a la OTAN, a Europa, y por tanto yo no voy a hacer como Alexander Tsipras. Yo no voy a hacer referéndum para esconderme de mi responsabilidad, ni le voy a quitar al Congreso su responsabilidad. Yo espero consenso con los otros partidos para tomar decisiones consensuadas. Pero insisto, los españoles nos votan para que tomemos decisiones. Los españoles van a votar el 20 de diciembre. De acuerdo. Y Albert, por tanto, gracias. ese es nuestro marco. El debate está además resuelto, porque en el año 2006 se aprobó una ley de seguridad nacional en la cual se exigían 2 cosas. 1, cualquier tipo de intervención militar tiene que contar con el aval del Congreso de los Diputados. Y 2, con el amparo de la legalidad internacional. Eso supuso que un gobierno socialista en 2006, un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo, lo que hizo fue precisamente no volver a cometer el error de intervenir en Irak sin la legalidad internacional. Pablo Iglesias. Responderé a la pregunta sí al referéndum. Los ciudadanos españoles son mayores de edad. Si nuestros soldados van a ir a una guerra y pueden morir, los ciudadanos españoles, si nosotros votamos, lo decidirán en referéndum. Muy bien, posturas diferentes también sobre este aspecto, pero vamos a ir ahora a lo que sería el primer bloque que habíamos pensado para este debate, que sigue siendo la mayor preocupación que tienen también los españoles, que tenemos todos: la crisis, la economía, el paro, el desempleo, la desigualdad. En definitiva, todas las propuestas que los partidos y los candidatos que están aquí hoy tienen para resolver la crisis y para avanzar en las políticas económicas. Albert Rivera, 2 minutos para exponer cuáles son las propuestas de Ciudadanos en caso de llegar al gobierno. Bien, pues lo primero que queremos decir es que España tiene que cambiar su modelo económico. No podemos seguir instalados en la burbuja inmobiliaria, que ya se explotó. No podemos seguir tirando más de gasto que de ingreso, porque eso tampoco funcionó y vinieron los recortes. Y lógicamente tenemos que analizar también por qué España es el único país de Europa que ha llegado 3 veces a más del 20% de paro. Eso es un problema estructural, no es coyuntural, no es una crisis coyuntural, es un problema de España. Por tanto, nosotros tenemos, ante esa situación, 3 propuestas. Si tenemos un 21% de paro, un 50% de paro juvenil y tenemos además muchos autónomos que cierran sus negocios, soluciones. Primera propuesta de Ciudadanos: por lo menos un complemento salarial para las clases más desfavorecidas, para la gente que no llega a final de mes, que trabaja, que entra en el mercado, que sale, un complemento real, posible, tangible, que va a permitir que mucha gente pueda llegar a final de mes y que lo va a pagar el Estado a través de la declaración de renta. Los ciudadanos irán a hacer la renta y recibirán un impuesto negativo, un ingreso del Estado para ayudarle a complementar esos salarios bajos. Hoy hay 7 millones de españoles que nos ven y no llegan a final de mes y trabajan y se levantan cada día para trabajar. Segunda propuesta:
un cambio en el modelo laboral. El modelo del PP y del PSOE ha sido un fracaso. El modelo de la temporalidad, de la dualidad, nos ha llamado la atención toda Europa. No podemos seguir con un 90% de contratos basura. ¿Qué propone Ciudadanos? Contrato único estable, un contrato para todos igual, para todos los trabajadores, donde el mérito y el esfuerzo sea lo que prime. Si uno trabaja bien y está a gusto en su empresa y se forma, pueda seguir trabajando y no dependa de la legalidad laboral. Por tanto, creemos que un modelo de contrato único, como el modelo danés, que tiene un 6% de paro, nos parece un mejor ejemplo que el que tenemos actualmente, el fracaso del modelo del PP y el PSOE en los últimos 30 años. Y finalmente, reforma de los autónomos. Los autónomos son los que tienen lo peor de los trabajadores y lo peor de los empresarios. El motor del país, los autónomos de España, las pymes, tienen que tener el derecho a poder levantarse, el derecho a empezar a trabajar. Eso será que no paguen cuota si no llegan al mínimo interprofesional. Muchos autónomos salen con la mochila puesta y que luego paguen en función de sus beneficios. Para que los autónomos sean el verdadero motor de este país, y mi compromiso es con esos autónomos y esos emprendedores. Pablo Iglesias. En este país, por desgracia, los últimos gobiernos han aplicado la misma receta para salir de la crisis, que era básicamente que se apretara el cinturón la mayor parte de la gente. Creo que hay razones suficientes para comprender que eso no funciona. Nosotros pensamos que hay que hacer una política eficaz, que pase, en primer lugar, por ingresar más para gastar mejor. Y para eso lo primero es luchar contra el fraude fiscal en serio. El fraude fiscal en nuestro país le cuesta 2.000 euros al año a cada ciudadano en forma de impuestos. En segundo lugar, hay que cumplir la Constitución en lo que se refiere a una fiscalidad progresiva. Nosotros somos partidarios de bajar el IVA, porque el IVA es un impuesto indirecto que es probablemente de los más injustos. Y entendemos que una persona que cobre 60.000 euros al año no puede pagar igual que una que cobre 300.000. Y al mismo tiempo pensamos que los bancos que han sido responsables de la crisis y que han sido rescatados con dinero público van a tener que esforzarse también a través de impuestos de solidaridad y impuestos a las transacciones financieras. En segundo lugar, hay que transformar el modelo productivo. Nosotros proponemos un plan nacional de transición energética que serviría, en primer lugar, para crear 300.000 puestos de trabajo y, en segundo lugar, para asegurar la independencia de nuestro país respecto a los combustibles fósiles, respecto al petróleo. Hay que apostar por la energía limpia y las energías renovables. I+D+I. Tenemos que llevar a cabo un programa de retorno de los mejores cerebros. Nuestros mejores investigadores se han tenido que ir al extranjero. Proponemos el programa Margarita Comas para que puedan volver los mejores a trabajar aquí. En tercer lugar, empleo de calidad y apuesta por las pequeñas y medianas empresas, también por los autónomos y por las empresas de economía social. Hay que acabar con la temporalidad y con la precariedad y al mismo tiempo hay que hacer leyes de segunda oportunidad para la pequeña y para la mediana empresa y para los autónomos y permitir que puedan acceder al crédito. Por desgracia, en nuestro país se apostó por un modelo de desarrollo fundamentado en pelotazos urbanísticos y en burbujas inmobiliarias. Nosotros decimos que en nuestro país hay que competir por arriba, no por abajo, y tenemos que dar una oportunidad para que vuelvan todos los que han tenido que emigrar. Gracias, Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, propuestas del Partido Socialista. Hoy se inicia la cumbre contra el cambio climático en París y a mí me gustaría desde aquí reivindicar un acuerdo vinculante para salvar nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Vengo en representación del Partido Socialista Obrero Español después de haber sido elegido por el voto directo de 130.000 militantes del PSOE. Y antes de nada me gustaría dar las gracias tanto a Albert Rivera como a Pablo Iglesias, dos valiosos políticos que pertenecen a una nueva generación de políticos con las cuales yo comparto las ganas de cambiar las cosas en nuestro país. Pero para cambiar las cosas hace falta un proyecto claro, conciso, realista, progresista. Y hoy los espectadores van a tener la ocasión de poder contrastar los distintos proyectos políticos para ver quién encarna mejor esa ansia de cambio para la España de los próximos 4 años. Que quede claro, los socialistas lo que queremos cambiar hoy está, como ha estado durante estos últimos 4 años, ausente. Ausente. Rajoy ha estado ausente, la inacción política, la desidia, mirar para otro lado mientras los problemas crecían y crecían. Pero si echamos la vista atrás, durante estos últimos 37 años de democracia, las cosas no han sido así. Cuando hemos gobernado los socialistas, hemos modernizado nuestra economía, hemos puesto en pie leyes que implicaban el estado del bienestar, que materializaban ese gran pacto entre generaciones que hacía cosas como las siguientes, que si se estudiaba a cambio se podría encontrar un puesto de trabajo, que si se trabajaba a cambio se iba a poder cobrar un sueldo digno con el que poder llegar a fin de mes, que si se pagaban impuestos a cambio se podrían percibir servicios públicos de calidad y que con tu trabajo estabas financiando la pensión de tu padre y de tu madre con la esperanza de que tus hijos en el futuro pudieran con su trabajo pagar tu pensión. Esa cadena de solidaridad es lo que representa la socialdemocracia en Europa y aquí en España el Partido Socialista Obrero Español.